Bueno, si quieren arrancamos con todas las problemáticas de audio que tuvimos. Yo ya los presenté, así que bueno, en cuanto a eso, la idea es reconstruir un poco lo que era el barrio Villa Madero, eh, durante lo que fue, justo coincide que bueno, que tu libro llega hasta 1950, que es cuando surge la escuela. O sea que todo el recorrido anterior nos viene bárbaro. Y Fede, igual vos, Fede, corregime si me equivoco, pero vos estás desde primer año con los chicos hasta quinto. Y nos engancha tanto a él como a mí, yo arranco en tercero. Nos arranca con contenido, nos agarra con contenido que viene cuando termina primer año, más o menos, está agarrando esa etapa, segundo año ya agarra toda la etapa de la colonia. Entonces, de alguna manera nos viene bárbaro para poder construir contenido también de qué pasaba en el barrio. El otro día utilicé una parte para charlar con tercer año, ya aviso, Fede. Usé una partecita del libro para hablar con tercer año y parece como que, claro, nadie se pierde de vista esa noción de que acá también había tierra y que esa tierra estaba siendo repartida. Así que bueno, como el libro también abarca parte de todo ese contenido, incluso como ya te conozco, sé que podemos hablar de la actualidad, no solo del barrio, sino del contexto mundial, argentino. Me pareció que estaba buena la onda de poder hacer la charla. Y los tres que es lo que representa la escuela en realidad, ¿no? Desde la historia. Así que bueno, yo más o menos ya por asistir a tus charlas y diversidad de cosas, algo como que conozco de lo que es tu pensamiento. Pero bueno, Fede, te cedo ahí un poco la posta para que puedas preguntar y bueno, y vamos arrancando. Bien, Dani, muchas gracias. Bueno, Martín, lo mismo que habíamos hecho en el intento de video la vez anterior, agradecerte también. Un placer ponerle rostro a los libros, a las cosas que uno hace, algo tan propio del ámbito universitario también, pero bueno, también está bueno que poder transmitirle esto a los chicos del secundario también, que uno en la universidad muchas veces lee nombres o lee autores y no les conoce la cara, no les conoce el rostro, pero bueno, esto también está muchísimo, está mucho más bueno también, que es mucho más importante. Y sí, muy bien, ahí como decía Dani, el recorrido que hacemos, que se hace a lo largo de todo el secundario, abarca desde la época del precolombina hasta, bueno, en quinto año, hasta crisis del 2001 o hasta vuelta a democracia del 83, más o menos como lleguen las épocas. Y la historia de Villa Madero, la verdad que es bastante enriquecedora, es bastante paradigmática en todo lo que fue, o lo que es la serie de la zona relacionada con el AMBA, ahora una palabra que está tan de moda hoy en día. Entonces, para eso justo, yo esta semana, los chicos del primer año, estamos viendo la parte de sociales, de geografía poblacional, les tuve que explicar esto, qué significaba el AMBA o qué es este lugar, el AMBA, en donde vivimos. Así que me parece que estaría bastante copado, bastante bueno iniciar este recorrido yendo por el orden cronológico, como a nosotros nos encanta realizarlo como historiadores. Y yo pensaba, llevándolo un poco al contenido que vemos con los chicos en segundo año, me gustaría, bueno, que alguien que estudió tanto, que conoce tanto la historia de Villa Madero, le pueda contar a los alumnos en el lugar donde viven, o por lo menos donde está la escuela, a la cual asistían y siguen asistiendo, por lo menos de forma virtual hasta que volvamos, eh, cómo era Villa Madero, cómo era este lugar, cómo era esta zona eh, habitada por los pueblos originarios, los pueblos que siempre estuvieron acá antes de la llegada de los europeos. Había ciudades, había pueblos nómades, había pueblos sedentarios, había grandes imperios, había ciudades. ¿Qué parte de todo ese gran mosaico que había en América antes de la llegada de los españoles, qué parte era Villa Madero? ¿Qué parte era este lugar donde nosotros habitamos? Bueno, primero habilito el micrófono porque si no, no me van a escuchar. Sí, a ver, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que es re interesante la propuesta y es re interesante que en plena cuarentena podamos tener una pequeña resistencia educativa, cultural y de seguir haciendo las charlas
más allá de los inconvenientes técnicos, señales de internet, sonido, etc. Así que felicitaciones por la propuesta, para mí es un honor y estoy muy contento. Segundo, recién nombraron AMBA, hablaron de barrio, o sea, hay una cuestión previa a la historia o al estudio histórico que es la categorización, o sea, la ciencia necesita ponerle nombre a las cosas para poder explicarlas, ¿sí? Como la humanidad con el lenguaje. Uno cuando dice mate, si funciona el lenguaje correctamente, todos tenemos que, capaz pensamos en mates diferentes, pero todos sabemos de qué se trata. Entonces, la ciencia necesita separar las cosas en categorías, y ahí es donde aparecen los nombres. AMBA, Gran Buenos Aires, barrio, localidad. Entonces, primero me gustaría antes hablar qué es Madero o cómo tomo yo a Madero, porque desde el momento que uno va a investigar algo, lo primero que tiene que decir es, bueno, ¿qué es eso y qué no es? ¿Hasta dónde llega Madero y hasta dónde no llega? ¿Sí? ¿Dónde voy a buscar y hasta dónde no? Entonces, empiezan a aparecer categorías. Por ejemplo, vos recién nombraste el AMBA, que ahora está recontra de moda por la problemática de la cuarentena y por ser una de las megalópolis más grandes de Latinoamérica, con una concentración urbana terrible. El AMBA está formado por la capital y el Gran Buenos Aires, ¿sí? Que está mal dicho porque el Gran Buenos Aires es el AMBA también, es completo, por más que a veces periodísticamente se lo utilice mal. Antes el conurbano llegaba hasta un punto, hoy es mucho más amplio, es más, hoy es para algunos geógrafos llega hasta la ciudad de La Plata, que antes estaba aparte. Entonces, las palabras a veces encierran conceptos que son discutibles, ¿sí? Por ejemplo, una de las discusiones, bueno, ¿qué es Madero? ¿Qué es Villa Madero? Es una pregunta que parece tonta, los que estarán escuchando me dirán, yo vivo en Madero, yo sé lo que es Madero. ¿Qué es Madero? ¿Dónde termina y dónde empieza? ¿Y quién dice que eso es así? Porque no lo vengo a decir yo, ¿sí? Recordemos que un investigador no es alguien que sabe. Hay una confusión, la gente cree que un investigador es alguien que sabe. El investigador es el que no sabe justamente. Si no, no investigaría. ¿Para qué vas a investigar? ¿Para qué vas a gastar tiempo en algo que previamente vos ya sabés? Entonces, cuando empecé a investigar a Madero, lo primero y dije, bueno, ¿qué es Madero? ¿Es Villa Madero, es Ciudad Madero, es un barrio, es una localidad? ¿Tiene límite? ¿Hasta dónde llega? Y me llamaba la atención algo, en aquella época se existían algo que eran revistitas, ahora no sé si siguen existiendo, pero había unas revistitas con anuncios. No había tanto internet en la década del 90, entonces los comerciantes pagaban una publicidad en una revistita diciendo, bueno, no sé, carnicería Palito 11, tiro el chivo, no importa, no compro ahí. Panadería La Avenida. Entonces, yo me daba cuenta que había un sector, que era el de Vélez Sarsfield, llegando a Boulogne-sur-Mer, que uno te ponía Tapiales, el otro te ponía Madero, y ¿es Tapiales o es Madero? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es Madero? Vamos a arrancar, antes de ir a la colonia, y perdón que me escape la pregunta, es horrible que hagas una pregunta y te la cambien automáticamente. Así que pido disculpas. Yo voy a decir algo de mi experiencia personal. Cuando yo empecé en el colegio, acá allá en Tapiales, yo decía a todo, me voy a Tapiales. Y mi amigo vivía del otro lado, o sea que era Madero. Pero a mi vieja le decía, me voy a Tapiales. Así que yo ya partía de una confusión como nuevo habitante del barrio. Bueno, en ese caso, la geografía, ¿sí? Dentro de las ciencias sociales, dentro de las humanidades, es la que se encarga de nomenclar, darle nombre, categorizar un montón de situaciones. ¿Cuál es la región? ¿Sí? ¿Cuál es el municipio? ¿Cuál es la localidad y cuál es el barrio? Yo en lo personal me dedico a barrios, ¿sí? La localidad es más fácil porque la localidad es una categoría administrativa del municipio, y como nuestro municipio es unitario, pone los límites y la verdad que no le afectan a la vida de nadie. De hecho, pueden cambiar los límites. El municipio de La Matanza, que en realidad es un partido, y se llama partido porque se particionó a la provincia de Buenos Aires en partes, por eso se llama partido. La provincia de Buenos Aires tiene un número X de partidos. A cada partido le corresponde un municipio, que es el que gobierna ese partido, ¿sí? En el caso nuestro, el municipio de La Matanza, está en este momento el ejecutivo es el intendente,
y está dividido en este momento en 16 localidades. Y uno dice, bueno, ¿qué es una localidad? No tiene, como es unitario, o sea, las localidades no son federales, no tienen poder de decisión, son límites para el mapa, ¿sí? Y según el mapa, nosotros vivimos en Ciudad Madero. ¿Por qué en Ciudad Madero? Porque este barrio, esta localidad, en el 76, perdón, por la cantidad de habitantes, por la cantidad de comercios, porque había bancos, etcétera, se lo elevó a la categoría de ciudad, ¿sí? Por ejemplo, Tapiales no es una ciudad, es una localidad. Madero es ciudad, Lomas del Mirador es ciudad, San Justo es ciudad, son categorías, ¿sí? Y que ojo, no le cambia la vida a Tapiales ser ciudad o no ser ciudad. Pero a mí me interesa algo que se llama barrio. De hecho, en el primer capítulo del libro, de todos mis libros, el de Tapiales, el de Madero, el de Celina, el de Luzuriaga, el de Loma del Mirador, el de Villa Insuperable, primero aclaro, estos son los límites legales. Esto es lo que dice el municipio, esto es lo que dice el mapa. Ahora, una vez que lo digo, aclaro, a mí esto no me importa, porque a mí lo que me importa es el barrio, y el barrio es un concepto que no está tan fácilmente delimitado. Yo no puedo decir el barrio termina acá, porque es una idea geoespacial, o sea, es una idea de que encima los barrios tienen subbarrios. Yo qué sé, me voy a Fournier y los pibes te dicen, yo vivo en Fournier. ¿Sí? ¿Y dónde empieza Fournier? ¿Y dónde termina Fournier? O me voy a Villa Insuperable y me dicen, estos son las antenas. Entonces, el barrio es una idea geoespacial, y como toda idea geoespacial, es difícil de delimitar. Lo que tiene son muchas fronteras. La frontera es un espacio de impacto, ¿sí? Que es esto que decíamos nosotros. Tengo una publicidad de un negocio que me dice que es Madero, y el de al lado me dice que es Tapiales. Y está uno pegado al otro. Y el que sigue de vuelta me dice Madero. ¿En qué quedamos? ¿Sí? Entonces, por eso yo, una vez que cuento cuáles son los límites y aclaro lo que es el mapa, etcétera, que en general eso en la primaria lo piden cuando se estudia el barrio, ya en el segundo capítulo me deshago de eso, lo tiro, y ahí empiezo a estudiar el barrio como idea geoespacial y me voy de los límites. Cruzo para Crovara para el otro lado, cruzo Tapiales para el otro lado, porque lo necesito hacer. Porque esa idea de barrio es de una interrelación social. ¿Sí? Porque no es que tu amigo vivía en Madero pero decía Tapiales porque se confundió, sino porque hubo una construcción de idea de que vos vivías en ese lugar y no en otro. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de Madero, trato de no poner límites fijos y decir, bueno, esto hasta acá llego, vos no sos, yo sí soy. ¿Sí? Que ojo, pasa también en las zonas fronterizas de nuestro país. Lo que pasa es que en la zona fronteriza hay una presencia del Estado, donde vos tenés un DNI, tenés papeles que te dicen si sos de este lado, si sos del otro lado. En cambio, no tenemos un DNI de Madero de Tapiales para que nos certifique a cuál lugar pertenecemos. Entonces, el primer tema que quería aclarar es eso. Yo me gusta identificarme como historiador barrial, ahora me estoy dedicando a otras cosas, pero toda mi vida hice historia de los barrios. Y para mí un barrio es eso, es la identificación que le sigue a la familia, ¿sí? Hoy el término familia y toda la vida era muy amplio. Más allá del modelo hegemónico que de la escuela, mamá, papá, nene, nena, la familia es la abuela con la que vivo, los tíos, la familia es el núcleo próximo con el cual yo estoy viviendo, ¿sí? Y hoy, obviamente, gracias a las nuevas leyes, hay una diversidad de modelos de familia que antes no estaban dentro de lo institucional. El barrio es lo mismo, no hay un modelo de barrio. Y es más, un barrio puede tener subbarrios adentro. Entonces, quiero hacer esa primera aclaración porque cuando investigo a Madero en este caso, y ustedes me dirán, ¿por qué es tan obsesivo con ese tema? Porque justo el límite legal de Madero, el que figura en el libro, es la calle donde se apoya la escuela, que es la calle Agrelo. No sé si se entiende. Entonces, por eso fui tan obsesivo, porque si yo tengo que cumplir lo que a mí me dice el municipio, en la vía verde, en la vía muerta, ahí en Agrelo, yo terminaría mi investigación y obviamente no fue así. Así que, hecha la primera aclaración, ahí sí me voy con la máquina del tiempo hacia atrás, y en la época previa a la colonia, acá vivía un pueblo que no, o sea, los historiadores le llaman querandíes, porque los guaraníes le habían puesto ese nombre, pero ellos no era el nombre propio de ellos, que eran seminómadas, o sea, no tenían ciudades como las conocemos hoy en día,
no tenían, ¿cómo se llama?, instalaciones fijas, se manejaban más o menos en un espectro de varios kilómetros, eran recolectores, cazadores, algo de pesca, se encontraron algunos datos arqueológicos de los querandíes. Hay un reservorio arqueológico acá cerca de Puente 12, sobre Ruta 4, Camino de Cintura. Hay otro cerca del Riachuelo. O sea, hay varios reservorios donde se han encontrado herramientas, utensilios, etc. Se sabe muy poco de los querandíes. Todos dicen que era una parte de lo que eran los pampas, ¿sí? Esta era la región pampeana. Se hablaba de una nación o de una comunidad pampa. Obviamente, si bien en el censo del 2010, que fue el censo que hizo el kirchnerismo, fue la primera vez que se agregaron preguntas con respecto a el pasado como de pueblos originarios familiares dentro de una rama familiar. Y mucha gente de La Matanza se reconoce descendiente de querandí, ¿sí? Se reconoce por tradición familiar, por tradición oral, porque le contó una abuela, etc. Así que si uno ve esos números, cuando uno dice, bueno, en el principio había querandíes, en teoría siguen estando, están mestizados, mezclados en lo que es el crisol de razas. Y en cuanto a lo geográfico, la zona que hoy es La Matanza, que obviamente no tenía límites, los pueblos originarios no tenían límites territoriales, ¿sí? Sino que usaban las tierras según la ocupación. Era una llanura levemente ondulada, y lo sigue siendo, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere andar en bicicleta por Vélez Sarsfield, se va a dar cuenta que la Vélez Sarsfield no es derechita, sino que en algún momento está en bajada y en otro momento hay que pedalear. Bueno, ese acompañamiento de la Vélez Sarsfield es esa llanura ondulada, que tenía muchos sectores de bañados, ¿sí? No llegaban a ser lagunas, bañados, y uno dice, pero ¿y toda esa agua dónde está? Bueno, cuando llueve la ves, porque los lugares donde se inundan es los lugares donde había bañados antes. Por ejemplo, la YPF que está ahí en la Vélez Sarsfield, esquina la de Tatín, ¿cómo se llama esa calle? ¿Callao? Culpina. Culpina. ¿Cómo? ¿Sabes Culpina? Culpina. La YPF que está en Callao y Culpina, esa YPF ahí había una pequeña lagunita donde los vecinos iban a pescar ranas hace más de 60 años. Cuando llueve, pasen por ahí y la laguna se ve porque se inunda justo ese punto. O sea, la naturaleza es totalmente sabia. Había otro bañado cerca de Crovara, que si la gente que vive cerca de Crovara y tiene sótano se entera muy bien del agua porque se le llena el sótano de agua, tengo muchos amigos, y había pequeños, y obviamente los riachos, el riachuelo como río central, acá llamado Río de la Matanza, y alguno otro que está intubado, la avenida Alberdi es un arroyo entubado, etcétera, etcétera, etcétera. Con algunos pastizales no muy altos, ¿sí? Si uno va al mercado central de Buenos Aires, ve árboles muy imponentes, pero son traídos por varios personajes, entre ellos Alto Laguirre, que trajeron esos árboles y los plantaron. Pero acá había más que nada arbustos y sí, arbustos más o menos. Se parece mucho a la reserva ecológica de Costanera Sur. Bueno, se parece mucho a eso. Llegaba a haber algún tipo de manchón verde de algunos arbustos grandes, pero más que eso no. Bueno, eso era La Matanza, sin ese nombre obviamente, hace más de 600 años. ¿Cómo cuesta lo de habilitar el micrófono? Y por ahí, en base a eso, tampoco me quiero ir mucho del tema. Está el tema del reparto de esas tierras posteriormente. Que por ahí en el libro nombraste Hernandarias, si yo mal no recuerdo. Primero quería hacer una mención. La cuestión identitaria de la que vos hablabas también, ¿no? Porque uno pierde de vista justamente esta construcción, ¿no? Que algunos se reconocen como descendientes de querandíes,
Y me parece que eso pasa desapercibido, incluso se me hace la idea de hasta la gente más grande que vivió en el barrio y que de repente les pasó desapercibido esa cuestión, ¿no? Ese razonamiento. Y por otro lado, bueno, hablando de vuelta de ese reparto, fue un reparto también, la concesión de esas tierras, un reparto violento, porque entre lo que yo veía en el censo, encontraba también la disposición social, la jerarquización social que se hacía entre el que era negro, el que era blanco, el indígena. ¿Cómo se logra, cómo se hace esa apropiación de tierras de lo que es el barrio? ¿Tenés idea? Bueno, primero, con respecto a los pueblos originarios, y quiero sumar a los afrodescendientes, porque la Argentina hegemónicamente, y nosotros somos parte de esa culpa, o sea, los historiadores nos tenemos que hacer cargo, la escuela se tiene que hacer cargo, ¿sí? Hubo un proceso de invisibilización de un montón de situaciones, de etnias, de culturas, que las instituciones la invisibilizaron. El censo del 2010 no es que agregó una pregunta si vos sos descendiente o no de originario, la agregó en un contexto donde el discurso oficial habilitaba a que vos digas, sí, con orgullo, soy descendiente de guaraní, ¿sí? O sea, si vos hacías la misma pregunta en el 2001, con De la Rúa, cuando se hizo el otro, en el 2000, cuando se hizo el otro censo, no sé si todo el mundo iba a decir con orgullo, sí soy descendiente de, es más, hasta capaz lo ocultaba. Entonces, aparte de esa construcción identitaria, también están los afrodescendientes de tronco colonial, que La Matanza tiene una asociación que se llama Misibamba, que es de acá de Ciudad Evita, que es un grupo de afrodescendientes que están recuperando su historia y que obviamente ellos dicen que quieren recuperar las páginas de la historia, ¿sí? El famoso mito de que en la Argentina no hay negros, ¿sí? El negro murió o en la guerra de la Triple Alianza, o sea, los uruguayos tienen negro, los brasileños tienen negro, acá los negros no quedaron, ¿sí? Entonces, ahí hubo un proceso de invisibilización que la escuela va a tener que rever absolutamente desde muchos lugares, desde los libros, ¿sí? Habla de los pueblos originarios hasta la llegada de Colón y después se olvida, cuando hoy siguen estando acá y conviven y somos parte de este crisol, y también de los afrodescendientes. Eso por un lado. Por el otro, hasta la llegada del español, la propiedad de la tierra era colectiva, ¿sí? Uno usaba la tierra como comunidad, uno era parte de esa comunidad. No existía la propiedad privada como la imagina uno hoy en día. La llegada de los españoles obviamente fue un cambio muy brusco. Primero, porque ustedes eso seguro lo van a dar en algún momento, la disputa de Europa con respecto a estas tierras que descubrieron, ¿sí? Porque obviamente las encontraron en el camino sin querer, mientras estaban, me acuerdo el número musical de los Les Luthier, cuando los españoles llegan a la parte de los aztecas contentos cantan, nos descubrieron. Bueno, fíjense cómo estas categorías, el descubrimiento de América, las categorías están llenas de ideología, por eso yo empecé hablando de barrio como un concepto. Primero Europa, obviamente, descubre América, se la divide, o sea, hasta acá te toca a vos, hasta acá me toca a mí, y obviamente por gracia y obra de Dios, porque recuerden que en ese momento Dios era el que elegía quién era rey, ¿sí? Y también Dios era el que le daba potestad al rey de ser el dueño de las tierras. Las primeras escrituras, que yo por ahí tengo alguna, ahora si la encuentro la muestro, me olvidé de prepararla, nada más. Las primeras escrituras se llaman suertes, porque se rifaban a suerte, a las mercedes, los pedazos de tierra, a los que venían, a los acá. Era una forma de pago. Ahora, Dios le daba la habilitación al rey, y el rey era el que te firmaba a vos la potestad de que esas tierras eran tuyas. El tema es que, vos imaginate algo, yo te digo a vos, desde hoy sos el dueño de todo el terreno que conforma la escuela Mésolas. Y vos te doy un papel, te lo firmo, vos contento vas para allá, la gente que cuida el lugar te va a sacar escarpiendo, ¿sí? Y va a llamar a la policía, Estado de Derecho, hay ciertas reglas. Bueno, en ese momento no había Estado de Derecho. Y
la gente que vivía en estos lugares encima no entendía la lógica de la propiedad privada. No es que, o sea, vos venías y decías, esta tierra es mía, ¿y de dónde salió eso, no? O sea, no entendían la lógica. Y obviamente había que convencerlos de una manera un poquito rígida y un poquito trágica, porque obviamente nadie se quiere ir de sus tierras y nadie quiere ser esclavo, etc. Y ahí empezó un proceso de aniquilación étnica, que es uno de los más grandes de la historia de la humanidad, de que no hay números. Eduardo Galeano, en las Venas Abiertas de América Latina, tiene como 3 o 4 hipótesis, cita a historiadores, las hipótesis son muy disímiles, se hablan de millones de personas, no hay números porque no había censos, así que no sabemos cuánto eran, pero fue uno de los holocaustos más grosos de la historia de la humanidad, porque a fuerza y espada, nada, conquistaron y se quedaron con las tierras, a lo cual por primera vez aparecen las marcas territoriales. Todavía no había alambrado. Se usaba algo que se llamaba mojón, que eran piedras. Eran piedras con una marca o con una letra, se ponía el mojón ahí, y de acá hasta el mojón es mi tierra, y del mojón para allá era tu tierra. Y ahí aparecen los primeros propietarios, ¿sí? Españoles, portugueses. Antes que eso la propiedad privada no existía. Ese famoso mojón, Martín, que tenía la habilidad de moverse por las noches, ¿no? Cuenta la leyenda que todas las noches se movía más para un lado y después se movía más para el otro. Claro, el problema es que esos mojones estaban apoyados y enclaustrados en la tierra. Y que en general, y aparte, perdón, yo quiero que entiendan algo. No es que el rey le daba un pedacito de tierra a cada uno. Le daba tierras que eran, es más, muchas veces le decían, agarra el caballo y hasta donde llegues, ¿sí? Entonces, eran muchas las tierras. Ese mojón famoso que a la noche se movía solo, que era uno de los misterios del momento, hay una innumerable cantidad de juicios. Yo tengo algunos acá fotocopiados. Juicios, peleas entre vecinos, porque obviamente uno decía, va para acá, va para allá, pero bueno, existe desde la época de los egipcios la agrimensura, y había agrimensores que volvían a poner el mojón cuando los vecinos se quejaban. Si llegaban a un acuerdo, no. Pero cuando los vecinos se quejaban, volvían había métodos en esa época, repito, es una técnica egipcia, para volver a recuperar y decir, bueno, el mojón real va acá. Hasta que Halbach, si no me equivoco, fue Halbach, después lo chequeamos. Halbach fue el primero, un alemán que es el primero en importar el alambrado en la época de Sarmiento. Y ahí, digamos, empieza a clarificarse un poquito, porque el problema no era el alambrado, sino que era el gaucho, más que nada en el siglo XIX. El gaucho, digamos, era el dueño de la pampa, porque al no haber alambrado, iba. Cuando aparece el alambrado, el gaucho se las ve feas. Así que eso fue mediados del siglo XIX. Ahí me estaba acordando también de, para que acaba de aparecer el gran cartelito, actualizamos. Ahí está. Nos dio, Zoom está bueno hoy y nos dio más tiempo. Se ve que dijo, están hablando de algo interesante, dejémoslo que siga un rato más. Me estaba acordando cuando hablabas de los censos, del censo de Sarmiento, que cuando lo leí, aparecía de profesión negro. Justo que hacías mención a la gente de color, cómo el censo también categorizaba de esa manera a las personas tan despectivamente, ¿no? Si se quiere. Por supuesto que siempre hay que poner en ese caso el contexto, pero de la manera en que se iba perdiendo, supongo yo, también la identidad de la que hablaba recién. Y obviamente sin potestad de tener nombre y apellido propio. Uno de los integrantes de la asociación Misibamba, esta que yo conté, se llama, y es un amigazo que aprecio un montón, Carlos Lamadrid. Él se llama Lamadrid porque su tatarabuelo era el esclavo del general Lamadrid, no por otra cosa. No sabe cuál fue su apellido original, si es que lo tuvo, si es que tuvo un apellido original. Entonces, a ver, creo que lo tengo por acá, el censo de los esclavos. Bueno, ahora si lo encuentro lo muestro así porque es interesante. Pero bueno, hay todo un proceso de invisibilización que, ojo, no fue en esa época.
Yo cuando estudié historia, el libro Historia de América arrancaba con mayas, aztecas e incas. Llegaba Colón y desaparecían los pueblos originarios. Es más, los pueblos originarios murieron con Colón y se terminaba ahí la discusión. Entonces, me parece que los nuevos programas de televisión de Canal Encuentro, algunas editoriales como Sudestada, que empezaron a reescribir la historia para el secundario y el primario, están empezando a saldar algunas deudas que tiene la institución educativa, y tenemos los docentes, me incluyo, ¿sí? Porque yo también estoy colonizado y educado a la antigua, me eduqué en el siglo XX, no me eduqué en el siglo XXI, así que me parece que hay también un mea culpa que tenemos que hacer todos nosotros, y bueno, y reforzar las nuevas visiones históricas. Hay unas teorías que son las teorías de O'Gorman, que hablan de la invención de América. Y cada vez a mí se me está representando un poco también respecto de lo que es el barrio más puntualmente en cuanto a Madero, ¿no? Que hablar de la invención de América, de un continente por parte de los europeos, incluyó también en la invención de esto que vos estás demarcando, por ejemplo, los límites, en un lugar donde hablábamos de tierras comunitarias. Y ese significado también de lo que es el proceso, ¿no? de acopiación, si se quiere, de lo que son esos pueblos originarios, justamente, ¿no? Violenta, de mestizaje, en base digamos, a la corriente que se estaba generando también en cuanto al territorio. Así que me resulta muy significativo justo esto, ¿no? El poder entablar dentro del barrio, tratar de medir dentro del barrio un contexto mucho más amplio. Eso es ahí donde yo me siento como tan apasionado de poder entender también esta parte que representa a Villa Madero, un Villa Madero que, como yo decía antes, o sea, lo transité mucho tiempo en bicicleta, caminando, recorrí todas esas llanuras de las que hacías mención, sin pensar, un poquito como adolescente, como alumno, en todo lo que había pasado antes. Y que es parte también de un mea culpa que, como decíamos recién, tenemos que hacer también los docentes a la hora de por ahí enseñar ese contenido. Por eso rescato lo bueno también de esta charla, para poder traspasar un poco de ese conocimiento a los chicos y a las chicas, que realmente siento que, bueno, nos falta esa parte. Sí, por eso te digo, y recordemos que el poder no es solamente bélico, ¿sí? Acá no es solamente los españoles vinieron con la espada y diezmaron a los pueblos originarios. Hay un teórico francés fallecido, Pierre Bourdieu, que decía: el que nomina, domina. O sea, el que da nombre, domina. El darle nombre a las cosas, el ponerle una categoría y no otra, ¿sí? Bueno, una de las más famosas argentinas, civilización y barbarie, ¿sí? Impone una forma de pensar, una forma de imponer el sentido común, así que la conquista de América no dejó solamente sangre y esa deuda, sino también dejó una imposición ideológica que es muy difícil de desarmar, ¿sí? Que se va arrastrando. Ustedes, muchos dirán, ¿y qué tiene que ver con el barrio? Yo vine a escuchar cuestiones de Madero. Tiene que ver, por ejemplo, por qué Madero se llama Madero y no se llama Pérez. Porque Madero se llama Madero y Ramos Mejía se llama Ramos Mejía, y Tapiales se llama Tapiales, y San Justo se llama San Justo, y La Ferrere, Catán, o sea, Virrey del Pino, o sea, todos los nombres de las localidades. Entonces, el que nomina, domina, el que dice lo que es, lo que no es, quién queda adentro, quién queda afuera. El lenguaje es el que también pone alambres, es un alambrado, pero simbólico. O sea, en vez de alambrar la tierra, lo que te alambra son las ideas, que es más importante todavía, porque es la que te permite darte cuenta. Imagínense si hoy un español viene y dice: según este papel, Dios dice que todo esto es mío. Lo sacamos escarpiendo, o sea, lo sacamos escarpiendo del barrio. Bueno, en ese momento no. Imagínense si alguien viene hoy y dice: según este papel, Daniel es mi esclavo y es mi propiedad. O sea, hoy me meterían preso. En ese momento, hasta el siglo XIX, en el diario La Nación figuraba el remate de esclavos y la gente lo leía como una noticia más. Es más, en la parte de atrás, donde hoy van los chistes. Es terrible esto. Pero entonces, la conquista de América no nos dejó solamente sangre, y no nos dejó solamente la tierra,
nos dejó un alambrado que es más difícil de derruir, que es el alambrado simbólico, ¿sí? Eso es tremendo, es completamente interesante. Yo lo pensaba también desde el hecho de pensar esta zona de frontera, de que Villa Madero, estando, bueno, actualmente al oeste, ¿no? de la capital, pero durante muchísimos, hasta siglos, fue la frontera, entre comillas, sur del virreinato. Primero el virreinato de Perú y después el virreinato del Río de la Plata. Entonces, yendo también un poco, ya entraímos en los temas que empezamos a ver en tercer año, un poco con Dani también, el hecho de Villa Madero, esta relación, ¿no? Entre vecinos españoles, ahora argentinos o miembros de la Confederación, después de, bueno, depende de qué año, ¿no? se lo vea, pero miembros de Provincias Unidas del Río de la Plata, ahí tal sería el nombre, esa relación con los grupos indígenas que seguían teniendo. Es más, acá yo había tomado apuntes con respecto a Francisco Hermógenes Ramos Mejía, vos lo mencionabas en tu libro, que lo mencionabas como una persona, un personaje bastante querido con respecto a los indígenas también. Es más, hasta detallabas ahí algo que es medio como una especie de misterio, no se sabe qué pasó muy bien con su cuerpo una vez que pasó a mejor vida, por así decirlo. Entonces, estaría muy bueno que nos explique, que les expliques también un poco más a los chicos cómo es este tema de esta frontera porosa que vos muy bien hablabas, en este proceso y relacionándolo también con la cuestión de la propiedad privada y la expansión, no solamente del Estado-Nación, sino la expansión capitalista, cómo se fue corriendo la frontera sur, y cómo se siguió haciendo sí, vos la mencionabas muy bien, esta masacre, este holocausto, hacia la frontera sur. ¿Cómo fue en la primera década o la primera mitad del siglo XIX esa relación? Bueno, primero, frénenme porque yo soy de hablar mucho, Dani me conoce y cuando arranco con un tema me puedo ir a cualquier lado, así que está bueno que vos me digas, che, estamos viendo esto en tercer año, así que volvemos, listo, perfecto, pues si no, me voy, ¿sí? Así que, bueno, cuando los españoles dividen estas tierras, obviamente había algo que se llamaba el centro, la ciudad, la aldea, era la famosa Gran Aldea, Perdón, con la famosa Plaza Mayor, que es la una actual Plaza de cuestión. Mayo. ¿Cómo? Perdón que voy a frenar. Me marca menos de un minuto, por si acaso. Si se llega a cortar, podemos entrar con el mismo link. Bueno, perfecto, ¿Está? dale. Entonces, ¿cómo se llama? Estaba la Plaza Mayor y eran las casas donde vivía la parte más gubernamental y los vecinos más importantes. La segunda etapa, más llegando para Flores, eran las famosas chacras de pan llevar, porque imagínense que en aquel momento se consumía lo que se cultivaba y los animales que se criaban en ese lugar. Apago, ¿eh? Seguimos con una pequeña introducción de la pregunta que la estabas desarrollando muy bien, Martín, con respecto a la frontera sur de las Provincias Unidas en la primera mitad del siglo XIX y la relación entre los indígenas, los pueblos originarios y los habitantes de Buenos Aires, posiblemente habitantes de la actual Villa Madero también. ¿Cómo era esa relación? Sí, bueno, acá en la zona del primer cordón del conurbano, inclusive Villa Madera europea de construcción, digamos, europea, es una casita que se va a construir en lo que es hoy el Mercado Central de Buenos Aires, ¿sí? Que después va a ser la Chacra de los Tapiales. La construcción que uno ve ahora, que es más, ahí es uno de los lugares de Buenos Aires Film, así que salió en varias películas, es una construcción más amplia que parece un castillito, tiene un mirador, bueno, nada, a lo largo de los siglos se fue modernizando porque encima ahí vivían los Ramos Mejía, pero originariamente era una casa muy precaria y ahí vivió el primer habitante europeo de la zona, que era Pedro Gutiérrez. Cuando llegaron los Ramos Mejía, que la compran en 1808, sí, antes de la Revolución de Mayo, nada, arreglan la casa, construyen el mirador,
ya en esa época, vos preguntabas la primera mitad, ya la frontera sur estaba alejada, ¿sí? De hecho, los miradores no eran como mucha gente cree para vigilar que vinieran los pueblos originarios, el famoso malón, sino que es un elemento de jerarquía para la casa. Las grandes casonas tenían un mirador y eso te daba jerarquía. Había un mirador en Loma del Mirador, de hecho se llama así, gracias a ese mirador, que era el mirador de Santa Lucía, está el de la Chacra de los Tapiales, está el de Salaberry, que todavía está en pie, no, Emilio Castro, Los Corrales y General Paz, está justo ahí, se lo ve, está pintado de rosa, y hay miradores en otros lugares también. Para darnos una idea, Ramos Mejía era propietario de una chacra que arrancaba en el Río de la Plata y abarcaba lo que hoy es Villa Celina, Tapiales, Madero, Tablada, Villa Insuperable, Loma del Mirador, Ramos Mejía, casi llegando hasta Palomar. O sea, tenía una extensión de tierra importante y tenía esclavos que vivían dentro de la propiedad y eran parte de la propiedad. Está en la escritura. O sea, cuando él compra el lugar con gente y todo. Los pueblos originarios de este sector ya estaban, digamos, incorporados a la vida social del español, ¿sí? No había grandes disputas. Por eso la famosa zanja de Alsina y después lo que va a ser la conquista del desierto se va a dar más en el fondo. De hecho, Ramos Mejía, fíjate que después Revolución de Mayo, él va a ser uno de los responsables de firmar el Tratado de Paz con los pueblos que están más al sur, y lo mandan a él porque él tenía una muy buena relación, ¿sí? Y estamos hablando de la zona que hoy es Maipú, mitad de camino a Mar del Plata, así que más o menos la frontera estaba para ese lado. Ya en el siglo XIX, digamos, lo que es esta zona estaba bastante tranquila. Francisco Hermógenes Ramos Mejía es una persona que la historia va a tener que revisar nuevamente, porque es un personaje políticamente muy interesante, porque la familia Ramos Mejía, a diferencia de otros españoles, vinieron a lo que después va a ser la Argentina con muy poco poder económico, y eso te marcaba completamente porque ser vecino tenías que ser hombre, tenías que tener propiedades, o sea, y Gregorio Ramos Mejía, que era su padre, llega acá a la Buenos Aires sin poder económico. De hecho, va a ser empleado del Cabildo, o sea, va a ser un empleado estatal, lo que hoy sería un empleado estatal, ¿sí? Va a ser mayordomo, creo que después fue juez de paz, o sea, era un empleado del Cabildo. Pero si bien vino de España con muy poco dinero, vino con otro capital, que era el capital simbólico. Él sabía todo esto, se daba cuenta. Entonces quería que sus hijos estudiaran, porque bueno, la escuela, ¿sí?, te da ese contenido, ese valor simbólico que la economía no te da. Así que mandó a los hijos, logró que los becaran y mandó a sus hijos a estudiar, que obviamente imagínense que si hoy el estudio da ascenso social, en esa época ni hablar porque no estudiaba nadie. Pero Ramos Mejía, aparte de estudiar, y había muy pocas universidades en Latinoamérica, ¿sí?, en lo que después va a ser Latinoamérica, viaja a Perú. Ustedes dirán, ¿por qué insistió tanto en que no tenía dinero? Porque no tenía la jerarquía de ciudadano, ¿sí? Y no solamente no tenía la jerarquía de ciudadano, sino que va a viajar al Alto Perú y se va a enterar de una de los asesinatos más cruentos de la historia de la humanidad, que es el asesinato a Tupac Amaru, ¿sí? Que no es una persona que mataron, es una persona que descuartizaron, que hicieron que todo el mundo se enterara de eso, es una persona que promocionaron esa descuartización para que el miedo haga que ninguna otra persona quiera iniciar una revolución, y todo esto fue perfilando su idea a la de una persona muy humanista para esa época, porque empezaba a lo que hoy serían los derechos humanos. Y eso era muy raro en esa época. Se casa con la hija del gobernador de Perú. Ser el gobernador de Perú en ese momento era el país más rico, el virreinato más rico. Así que era casarse con la hija de Trump ahora, no sé, más o menos. Entonces, se casa con la hija del gobernador de Perú, con María Antonia Segurola, hereda la dote, o sea, la dote femenina se pagaba, y claro, viene acá a Buenos Aires con plata,
Y eso ya ahora le da otra jerarquía, ya no es más el empleado del Cabildo, es el señor Ramos Mejía, y ¿cómo se llama? Viene con plata, viene con conocimientos, había estudiado filosofía allá en Chuquisaca, en lo que decía, el Alto Perú es lo que hoy es Bolivia, Perú, ¿sí? Toda la zona, y viene con unas ideas humanistas de decir, no, no hay que, el pueblo originario tiene que asociarse, el negro se tiene que asociar conmigo, no puede ser, y viene con unas ideas que eran wow, por eso lo respetan tanto, los pueblos originarios lo respetaban, es más, a él cuando le compra al Tolaguirre la chacra de los Tapiales, él decide comprar tierras en el sur, que es esta zona donde todavía estaba el pueblo originario. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya no es más Dios, que cambió, ya no es post-revolución de mayo, ahora es el gobierno el que te dice es tuya la tierra, le dice es tuya la tierra, te la firmo acá. Sin embargo, él va, habla con los pueblos originarios y dice yo te la voy a pagar. O sea, a mí me la dan, pero yo te la voy a pagar. Entonces era intocable el tipo. Políticamente se alineó a los azules, a los unitarios, así que toda la historia revisionista, ¿cómo se llama? Más federal, lo desprestigió muchísimo. Sus hijos y sus cuñados, Madero era uno de sus cuñados, no fueron tan humanistas como él, o sea, así que, digamos, cayó en esa volteada, pero es una persona, a mi gusto, muy interesante para volver a tomar sus ideas, un tipo muy religioso, y no religioso católico, que eso también era rarísimo en esa época. De hecho, los adventistas dicen que fue el primer adventista porque, bueno, tenía una forma muy rara de pensar la religión. Así que es un personaje, esto es más para historiadores que les interese, para empezar a chusmear un poquitito y no tomarlo como un unitario más, porque no fue un unitario más. Va Fede. Tremendo, sí, sí, sí. Ahí no vi, estaba ahí también sacando el micrófono. Tremendo, tremendo, terrible la historia, ¿no? Todo esto como todas estas cuestiones que, a ver, muchas veces nosotros en lo que es la escuela capaz que lo estudiamos como grandes sectores o como eventos o procesos que estaban sucediendo a lo largo de o toda América o todo el mundo o toda Argentina, poder regionalizarlo también, poder estudiarlo, decir, loco, acá donde yo camino para ir a la escuela o en el mismo lugar donde yo vivo, donde vive mi amigo, lo que sea, pasaba esto, pasaba lo otro, qué pasaba, es algo tremendo poder vivirlo de esa manera. Y hubo varias cosas que me llamaron la atención, Martín, bueno, no es que no me llamaron la atención, pero que un poco también creo que se viene derivando para acá la charla, yendo para un tema que es muy importante para entender, sobre todo para los chicos, nosotros los que vamos en historia de cuarto, lo que es el crisol de razas. Vos es un concepto que lo explicaste muchísimo, lo utilizaste 2 o 3 veces anteriormente, y que este verdadero, no sé si verdadero, pero más completo, si se quiere, crisol de razas, empieza a formarse también a partir de 1850 y sobre todo a partir de 1880, 1890, 70, 80, bueno, y Madero también va a ser muy paradigmático con respecto a eso. ¿Qué tendrías para decirle a los chicos cuyo a lo mejor, no sé, bisabuelo, tatarabuela, capaz que también llegó, o una parte de las varias raíces que todos tenemos, pisó estos lares por primera vez en esta época? ¿Cómo le explicarías a los chicos qué sería el crisol de razas y cómo se podría ver el Madero de la segunda mitad del siglo XIX? Sí, a ver, bueno, primero, yo no estoy muy de acuerdo con el término raza. Yo utilizo siempre la palabra etnia. Igual es una discusión, por ejemplo, el otro día estábamos haciendo un debate vía Zoom con una persona de la Universidad de California, y para los yanquis el término raza es re importante porque para ellos la raza es muy importante hasta como reivindicación, ¿sí? de pertenencia. A ver, a mí, yo trato siempre de explicar todo desde el sentido común, porque nosotros pensamos las cosas desde ideas que ya están establecidas.
A nosotros nos enseñaron que los argentinos vinieron de los barcos, o sea, nos enseñaron un conjunto de ideas que hoy se siguen sosteniendo. Hoy, si una argentina nacida acá, pero con rasgos de origen quechua, va a la televisión, le preguntan de qué país sos, así de una, ¿sí? Y es más, a la gente de Misibamba contaban hace unos años atrás en una de las conferencias, que son de rasgos bien afro, también le preguntan, ¿vos de dónde venís? Y te dicen, yo hace 500 años que estoy acá, o sea, de ancestros argentinos. Entonces, me parece que hay una cuestión de construcción de la otredad, del otro, ¿sí? Porque la pregunta es, bueno, si eso es el otro, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el argentino puro? ¿Sí? ¿Dónde tenés el ADN de pureza? A ver, la Argentina siempre fue un crisol, siempre, absolutamente siempre, por la gran mezcla que sufrió. Por ejemplo, desde sus orígenes, los pueblos originarios, porque encima los pueblos originarios no son uno solo. Había, y es más, tampoco nos podemos quedar con la idea romántica del pueblo originario con el taparrabo, la pluma y buenito que vino el español malo. Acá también había pueblos que hacían conquistas, imperialistas, había grandes imperios, el imperio inca, el imperio azteca, entonces había también una variedad, había variedad de lenguas, de culturas, así que ya había una variedad preexistente. O sea, después obviamente llegan los europeos que regionalizaron, los portugueses por un lado, franceses y holandeses por otro, regionalizaron, hoy podemos hablar de las Guyanas, de Brasil, del sur de Estados Unidos, Canadá, cada uno conquistó, entre paréntesis, su fracción. El pueblo afro, que también uno dice son africanos, África es un continente, vinieron de distintos pueblos que es más, no se acuerdan ni siquiera el nombre del pueblo. La gente de Misibamba, que yo los nombro mucho porque están reivindicando sus derechos y su cultura, recuerdan fonéticamente un montón de cantos que no saben lo que significan, pero se los acuerdan y los repiten. Entonces, siempre nuestro país, esta conformación de Estado-Nación argentino, que fue así como de prepo, fue un crisol. Sin hablar después las migraciones internas, las inmigraciones internacionales, hasta el día de hoy. Yo qué sé, hoy es muy común ir a un supermercado chino. Cuando yo era chiquito, los chinos estaban en la tele, era Bruce Lee chino. O sea, hoy es muy común y todos los barrios tienen un supermercado chino y pasó a ser nuestra normalidad. Pero antes los chinos acá no existían, sí que existían, pero no era lo habitual, ¿sí? No era lo común. Entonces, me parece que Argentina y el mundo globalizado, hoy se habla de lo local global, siempre fue un crisol. Lo que pasa que, bueno, en ese crisol, la gran pregunta que es cómo acepta uno al otro. ¿Somos todos iguales? ¿Tenemos todos los mismos derechos? ¿Sí? Que obviamente no tiene que ver con los derechos reales de la Constitución, porque la Constitución nuestra es muy abierta, dice que todos somos libres, todos tenemos los mismos derechos. A mí me interesa mucho y jodo mucho y pido disculpas con el tema del valor simbólico, ¿sí? Y el valor simbólico es el que construye nuestra manera de pensar, ¿sí? Porque construye nuestras categorías, no sé, yo qué sé, sin dar mucho nombre, pero una de las películas argentinas que estuvo nominadas al Oscar Mejor Película en Idioma Extranjero, que tiene muy buenos actores y que tiene muy buen guión, la empleada doméstica habla en paraguayo. O sea, eso es una construcción de una idea, no sé si se entiende. Entonces, yo miro que la empleada doméstica habla en paraguayo y a mí me ayuda a construir una idea de lo que es una empleada doméstica y lo que es una paraguaya, ¿se entiende? Entonces, ¿qué lugar ocupan en los medios y en la escuela? Yo acá te doy clase de didáctica de las ciencias sociales, tengo libros de historia de todas las épocas. ¿Qué lugar ocupan los negros en esos libros? Que son los que estudié yo y que estudiaron todos los profesores de historia de la Argentina. Y los pueblos originarios, ¿qué lugar? Y la mujer. Entonces, me parece que más allá del crisol fáctico, que es real y que lo podemos descubrir, digamos, hurgando en la familia de todos, hay una cuestión simbólica que hay que trabajar, porque siempre fue un crisol. Y como bien el mundo va a ser, bueno, ahora con la cuarentena tenemos fronteras cerradas, es un momento inaudito, pero como viene el mundo, la mezcla va a ser absoluta y permanente. Así que la pregunta es, esa mezcla real,
cómo interfiere en lo simbólico, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un caso, ya que estamos hablando de Madero. Cuando Madero surge como pueblo, el municipio que quedaba en San Justo no venía hasta acá, ¿no? Esto era el campo, era lo lejano. Entonces, nada, uno se mudaba a Madero, a la zona donde está hoy la escuela, nada, no había nada, calle de tierra, no había luces, no había nada. Entonces, ¿qué pasa? Si llovía se inundaba todo. Los vecinos se tenían que organizar y hacer algún paso a nivel, algún cruce para que si se inundara no pisar el agua, y ahí surgen las primeras sociedades de fomento, ¿sí? Que son las primeras instituciones ideológicas de los barrios. ¿Y quién era socio de la sociedad de fomento? Todos los vecinos, porque en la Revolución de Mayo, cuando vino el Cabildo Abierto, que el Villique nos dice que todos los vecinos fueron a ver de qué se trataba, ¿quiénes eran los vecinos en ese momento? Porque Ramos Mejía ya era vecino porque tenía plata, ya se había casado con doña Antonia Segurola, vuelve al Cabildo como el señor Ramos Mejía, ¿sí? Y con la Sociedad de Fomento de Madero, que tiene 105 años, 105, 1915, sí, 105 años cumple este año, mira, justo. 105 años, ¿quién era de la sociedad de fomento? ¿Quién tomaba la decisión por el barrio? Todo, mi abuelo era un napolitano que se había venido por la hambruna acá a Madero. Mi abuelo era de la sociedad de fomento, y era blanco y era europeo también, ¿eh? Pero entonces, ese famoso crisol de raza, yo no sé si fue tan real en lo simbólico, sí en lo fáctico, eso es real. Es mucho turco, mucho ruso, ¿sí? Ahí en la Vía Muerta, en la Vía Verde, hay una plaza que se llama Milka, si ven el cartelito cerca de la escuela, se llama así por una señora que era yugoslava. Milka es un nombre raro, parece de chocolate, ¿sí? Entonces, bueno, esta señora se llamaba Milka y era yugoslava, era parte de la inmigración yugoslava, que es un país que hoy no existe más, Yugoslavia encima. Entonces, sí, siempre fue así y va a seguir cambiando porque el mundo se está globalizando y estuvimos recibiendo, en los 90 hubo otra inmigración de africanos, senegaleses más que nada, ¿sí? Y hay muchos en el barrio donde vivo yo, acá hay varios de ellos, venezolana en los últimos años también, así que la pregunta es si somos todos iguales, y si no somos todos iguales, ¿por qué? ¿Dónde están las diferencias que me parece son un poquito más simbólicas que otra cosa? Ahí, en lo particular del tema del crisol de razas, bueno, nosotros, hago la aclaración, tenemos un sacerdote en la escuela que es africano. Este, y bueno, siempre sé que suele dar alguna charla respecto de cuando él llegó a la Argentina, cómo es que llegó, pero más allá de eso, volviendo para el tema del crisol, en un momento en donde se trataba de quizás homogeneizar, ¿no? Hacia 1910, por ahí con también los festejos del Bicentenario, el simbolismo patrio, se trataba incluso de apalear un poco esas ideas que se venían desde afuera. La pregunta apuntaba si, con todo lo que vos venías relatando, se siente igual de fuerte que, como por ejemplo se podía llegar a sentir dentro de lo que era la ciudad, la parte porteña, en Madero. Se siente esa fuerza. Por ejemplo, el diario de la Nación decía: estos chiflados, y así con ese titular, que se juntan a reclamar y qué sé yo, ¿se sentía todo eso? O, como vos decías, estaba tan lejano que por ahí no llegaba tan fuerte esa denominación o esa segregación, si se quiere, a estas personas que venían de otros lados. Mirá, primero, Madero es de fines del siglo XIX, ya había población de pueblo, no se llamaba Madero, se llamaba Villa Las Fábricas, y siempre existieron clases sociales. Siempre hubo gente que fue tomada para mano de obra en el campo, que eran las clases más bajas, y siempre hubo una burguesía local. Pero nosotros estábamos muy lejos del centro, y no es lejos en kilómetros, porque estamos a la misma distancia que hoy en día. Estábamos lejos en cuanto al poder de transporte, ¿sí? No se viajaba como se viajaba ahora. El tren se va a inaugurar recién en 1908 y va a ser un tren que llega hasta Estación Buenos Aires, ¿sí? O sea, encima lejos del centro, a lo que sería más Barracas. Entonces, ¿cómo se llama?
acá se vivía más lejos, pero vos nombraste el centenario, 1910, centenario de la Revolución de Mayo, se invita a la infanta, se invita a los descendientes de la corona española, ¿sí? Que ojo, hace poco también le pidieron disculpa al rey y le dijeron una barbaridad, así que no vamos a hablar de 1910, esto Y en pasó pleno hace... Congreso de Tucumán, encima, en plena Y, casa de Tucumán. fue una vergüenza total, pero bueno, nada, son cuestiones, por eso digo, me parece que la batalla tiene que ser más simbólica que otra cosa. Pero en ese momento, una de las cosas que trajeron, esa famosa élite argentina triunfante, y que tenían mucho dinero, los argentinos ricos, no es que tienen mucho dinero ahora, ¿sí? Vieron que ahora está en discusión si se le pone un impuesto a estas 9.000 familias que son las que tienen más plata. Bueno, esas familias que son las mismas que tenían plata en ese momento, para que nos demos una idea de la cantidad de plata que tenían, ¿sí? Que era desorbitante, pero desorbitante, de hecho siguen heredándola y la siguen teniendo todavía. Se había inventado la aviación, y tener un avión que vuele, que tenía solamente Francia y Estados Unidos, era una cosa, imagínense, un aparato que vuele, era una locura, 1910. Pagaron a los aviadores, alquilaron unos barcos, metieron los aviones arriba del barco y se los trajeron acá a Lugano. Y el pueblo de Madero, cuando se enteró, iba azorado a ver estos aparatos volar, porque era una locura, nadie veía un aparato volar, ¿sí? Y bueno, lo cuento a modo de anécdota nada más, pero digamos que el centro quedaba como muy lejos. Acá el pueblo de Madero lograba ir a lo que hoy es Lugano 1 y 2, donde estaba el aeródromo, y pudo ver los primeros vuelos que obviamente construyeron el aeródromo ahí, alejado del centro, ¿sí? A nosotros nos quedaba cerca. Ese es el vuelo que vos en el libro relatás como el primer vuelo, que va... Sí, es una historia, a ver, uno de los aviadores que traen se llamaba Emilio Aubrún, que va a ser después el que funda el Aeroclub acá en Argentina y va a ser el semillero de los pilotos de avión de acá. Este francés, o sea, lo contratan a él y a su avión. Lo contratan para venir, dar un par de vueltas y sacarse fotos, salió en el diario La Nación, en el diario Crítica, etc. Imagínense que estamos hablando de 1910, ¿sí? No existía la luz eléctrica como existe ahora, había muy poca luz en muy pocos lugares, y el aeródromo funcionaba de día, porque si bien esto era todo campo, vos el avión lo tenés que aterrizar ahí y no en otro lado. Bueno, este señor, 1910, 30 de enero, se va a la tarde y no vuelve más. Y el tipo que cuidaba los aviones me dice, falta un avión. Se asustaron todos, porque a ver, ¿dónde aterrizaste? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué te pasó? ¿Sí? Bueno, la historia oficial dice una cosa, yo les voy a contar la historia no oficial. Este señor aterrizó acá en Celina, en Villa Celina, ¿sí? En lo que hoy es Villa Celina, porque podías aterrizar el avión en cualquier lado, esto era todo campo. Este señor era francés, ojos claros, fachón, y tenía un avión propio. Billetera mata galán, dijo el filósofo, se enamoró de una chica del barrio, y bueno, nada, le invitó a tomar mate, se quedó a charlar más de lo debido, cuando se dio cuenta era de noche, la noche acá no es como la de ahora, es sin luz, el francés se asusta, se sube al avión y encara más o menos para la zona de Lugano. La gente que lo esperaba escucha el avión en el aire, pero sabe que el tipo no puede aterrizar porque no sabe dónde va a aterrizar. Así que corren y uno de los de ahí tiene la idea de poner 4 fogatas, hace 4 fogatas, donde marcan las 4 puntas de la pista. El tipo ve en el aire los 4 puntos luminosos y aterriza ahí, y fue el primer vuelo a la noche en toda la humanidad, ¿sí? Acá entre Villa Celina y Lugano. La historia oficial dice otra cosa, pero bueno, acá me gusta más la historia del mate con la chica. Te iba a decir que me quedo con la historia no oficial. Me parece... Emilio Aubrún se llamaba. Después volvió a la Argentina en la década del 70, muy viejito, que ahí es donde contó esta historia no oficial.
Pero bueno, se lo recuerda como el primer vuelo nocturno en la historia de la humanidad. Hay una... Ezequiel Adamowski, tiene unas teorías de lo que es el surgimiento de las clases medias. Y era que estaba pensando en eso también de lo que estabas diciendo antes, y que estábamos hablando de que siempre habían existido las clases ahí en lo que sería el territorio del barrio. ¿Ese surgimiento se va dando de forma gradual, como lo plantea él de repente en el libro, o ese surgimiento se da de golpe y a partir de justamente lo que vos habías dicho, que se inaugura el tren? No, a ver, primero, las clases sociales, más allá de las ideologías, porque según alguna ideología hay dos clases sociales solas, ¿sí? Las ideologías que dicen que hay tres clases sociales, la baja, la media y la alta, con todos los matices, una clase social no es solamente la cantidad de dinero, sino también de capital simbólico. O sea, fíjense lo que les conté de Ramos Mejía. El tipo se vino sin un mango de España, pero sabía que sus hijos tenían que ser educados, porque era la única forma de ascender socialmente. Entonces, ser de una clase social no significa tener plata, sino también tener otro capital que es el simbólico. No en todos los gobiernos uno puede acceder a ese capital simbólico, porque la verdad, acceder al capital simbólico no es tenerlo ahí. Yo hoy con una computadora, cualquier pibe con un celular, entra a todos los libros de la humanidad casi, y hasta puede visitar los museos virtualmente. No le va a gustar. Como diría Bourdieu, su capital simbólico va a decir odio el museo y no me gusta la filosofía y no quiero escuchar a mi profe de historia, porque obviamente el gusto se desarrolla, etc. Hubo ciertos gobiernos que ampliaron la entrada, ¿sí?, de un sector social a la educación, a una educación de calidad, y eso dio mucho ascenso social, ¿sí? Por eso, cuando uno habla de, por ejemplo, la década del 60, todo el mundo dice, no, en la década del 60 la juventud argentina era intelectual, los jóvenes iban con libros abajo del brazo, el movimiento hippie, esos jóvenes se habían educado en el gobierno anterior, donde el peronismo dio una apertura de educación a un montón de gente que obviamente después crece y se van a transformar en los jóvenes del 60. Yo vengo de una familia de inmigrantes italianos. Yo ahora estoy haciendo el doctorado. ¿Cómo llego acá? ¿En qué momento el famoso mi hijo el doctor? O sea, hubo posibilidades de ascenso social y también económico. Ojo, también económico, porque mi abuelo vino y también pudo hacerse su casita. O sea, creo que hubo las dos cosas. Ahora, no siempre funciona así. Ya hoy, lamentablemente, no todo el mundo que termina la secundaria puede ingresar a una universidad, porque le falta el capital simbólico para poder adaptarse y entender. Y no todas las universidades son receptivas. Hay universidades que te toman un examen de ingreso y que te cercenan la posibilidad. Entonces, hablar de clases sociales es muy complicado y siempre hay que hablarlas en contexto, ¿sí? En la Argentina hubo gobiernos muy de estado de bienestar, muy keynesianos, donde dieron posibilidades económicas, de crecimiento económico y también de crecimiento simbólico, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, fueron paulatinamente, pero acompañando las dos juntas, no fue una sola. Que en el siglo XIX no se daba. En el siglo XIX, el que era, vos imaginate en 1813, ¿sí? Abolición de la esclavitud. Vos sos un esclavo y te digo desde hoy, libertad de vientre. Tus hijos son libres, pueden hacer lo que quieran. ¿Y qué iban a hacer? ¿A dónde se iban a vivir? No eran dueños de la tierra. No eran dueños de los medios de producción. Terminaron todos en la villa. Todos en la villa. Ya en el siglo XIX. O sea, a ver, lo mismo pasó en la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo es una revolución liberal. Se habló de una igualdad, que es verdad, pero no en una económica. O sea, vos eras mi vasallo, yo era el señor feudal, desde hoy los dos somos iguales, pero yo sigo teniendo un castillo y vos no. Entonces, por eso digo, hablar de la evolución de la clase media es también hablar del contexto político y económico que tuvo el país y que fue cambiando, ¿sí? Porque obviamente, nada,
hasta el día de hoy a la clase media le fue mejor o peor según cada gobierno, etcétera, etcétera. Está bueno ese análisis. Yo solamente, que vi que atinó Fede para prender el micrófono, quería avisar que ahora nos quedan 5 de esta charla. Así que lo más probable es que se vuelva a cortar. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que sigamos hoy o que retomemos, no sé, mañana, pasado? Yo como ustedes Y digan. hacemos un cierre y seguimos otro día, tranqui. Dale. Sí, sí. Te dejo la pregunta, Fede, que vos ibas a hacer una pregunta. Si se corta, bueno, retomamos, después arreglo con Martín de vuelta un día y hacemos la segunda etapa de la charla. Dale. Dale, perfecto, buenísimo. Trato de ser lo más breve posible para darte la mayor cantidad de tiempo posible. Estaba anotando bastantes cuestiones muy interesantes que me parece pueden llegar a ser de forma de conclusión o resumen de todo lo que vimos hablando. Más que nada, lo que más me llevo, por lo menos, es justamente hablando de esta cuestión del capital simbólico que venimos hablando y que todo tipo de realidad es una construcción, y muchas ideas o muchos conceptos que estuvimos hablando, con los dos que más me quedaría yo sintetizándolos, sería con el caso de las relaciones de igualdad, o la capacidad de encontrar, hablamos mucho de los derechos humanos y de bastantes estas cuestiones, pero como la construcción de una verdadera igualdad no se puede hacer, o por lo menos lo que me llevo yo de esta charla, es que no solamente no se puede dar una verdadera igualdad si no existe una igualdad de oportunidades, si no existe una igualdad ante la ley, sino que tampoco se puede hablar de una verdadera igualdad si no se habla de una democratización o de una igualdad en cuanto al capital simbólico. Y junto con, para darte la palabra de cierre con respecto a esto, me parece que dentro de esta, ya perdí la cuenta si es la cuarta o la quinta revolución que estamos viviendo de la industrial con respecto a la informática, la cibernética, la que vos también lo habías mencionado. Quería cerrar, o me pareció interesante cerrar de esa manera, ¿no? ¿De qué manera posibilita o de qué manera ayuda la democratización de la información, los medios de comunicación, no solamente televisivos y radiales, sino la Internet, para poder, y el rol nuestro como docentes también, para poder permitir justamente esto, una igualdad o una mayor democratización del capital simbólico para nuestros jóvenes? Mira, a ver, obviamente, y uno como historiador lo sabe, los procesos son muy lentos, ¿sí? Uno hace una línea de tiempo y capaz los cambios son en siglos, no es que la gente se dio cuenta en 15 días de algo, ¿sí? O sea, yo siempre digo lo mismo, en la Edad Media se creía que al rey lo elegía Dios y la gente creía eso. Hay anécdotas de la Revolución Francesa cuando le cortan la cabeza a María Antonieta y a varios más, que la gente se sorprende que no tenían sangre azul, que tenían sangre roja común y corriente. Entonces, eso hoy uno lo mira de manera graciosa, pero en ese momento era una verdad. Bueno, hoy tenemos otras verdades que nosotros creemos que es una verdad absoluta y, ay, se me está acabando la batería a mí. Bueno, y que, ¿cómo se llama? Mucha gente dentro de varios siglos se van a reír y van a decir, mira, estos tontos, no sé, creían en los billetes, ponele, no sé, pensando en voz alta. La verdadera democracia, y esto obviamente es una charla muy filosófica, no sé si da para ahora, no es solamente libertad de acción y libertad económica, sino también libertad simbólica, y ahí, bueno, ahí sí entran las ideologías. ¿Cómo cerceno yo que, por ejemplo, la información no salga de un solo lugar? Porque hoy hay una democratización, hoy, por ejemplo, la gente del conurbano filma y empezaron a ser enunciadores que antes no eran. Hoy un pibe de la villa con un rap puede contarme su vida. Antes el pibe de la villa nadie se enteraba lo que opinaba. Hoy tiene la posibilidad de hacerlo y hasta puede subir un videoclip y tener 1 millón de visitas. O sea, se le dio esa oportunidad, pero no logra meterse en esta idea hegemónica de imponer su idea. Si es una idea más entre miles, yo qué sé. En YouTube yo puedo encontrar, no sé, música iraquí, música turca, pero no escuchamos música iraquí o turca, escuchamos a Bad Bunny, ¿sí? Y todos. Entonces, me parece que la gran lucha es simbólica, es cultural, va a llevar muchos años, en algunos países se ha logrado, obviamente también es económica. Hay, por ejemplo, yo qué sé, el término Estado-Nación, que es un invento del siglo XIX,
Bolivia lo pudo desarmar. Bolivia pudo decir, nosotros somos un Estado plurinacional donde hay un montón de lógicas conviviendo, y no fue el único país. Y tienen una constitución de avanzada, ¿sí? Bueno, ahora están con un problema técnico de gobierno nefasto a mi gusto, pero bueno, tienen una constitución que fue de avanzada, legitimada, y también tienen otra cosa. Para mí Bolivia tuvo unos adelantos políticos terribles, que fue el tope por familia de cantidad de hectáreas. Agradecemos muchísimo, tanto Fede como yo, y en nombre de la institución, la presencia de Martín Biagini y su tiempo dispuesto para la entrevista, la cual nos ha enriquecido muchísimo. Los y las invitamos al capítulo número 2, que va a estar saliendo próximamente, y en el cual vamos a recorrer desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Martín ha sido un incansable investigador, no solamente del barrio de Villa Madero, sino, como hace mención en la nota, de otros tantos barrios, que lo llevan a él, por supuesto, a conclusiones mucho más certeras de lo que es la identidad de un barrio. Y precisamente eso es lo que estamos construyendo, o intentando construir juntos y juntas. La identidad de un barrio, el suelo que pisamos, caminos recorridos por un pasado de historias inmensas. Y que la idea es que en el objetivo final de la construcción de nuestra escuela, del surgimiento de nuestra escuela en 1950, podamos hacer también el análisis de un contexto, que nos lleve, por supuesto, a conclusiones sobre nuestra identidad dentro de lo que es el barrio de Ciudad Madero. Los y las esperamos. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado a ver la entrevista. Un abrazo grande.